¿sí? Algunos que pesen ellos más de 100 kilos lo podrán levantar, pero si usted y yo pesamos menos de 100 kilos, es muy difícil que podamos levantar una pesa de 100 kilos, porque no estamos preparados. Entonces, para lograr algo y para no caernos, necesitamos sufrir una transformación. Yo quiero enseñarles esto que usted ve aquí. ¿Qué ve usted aquí en este momento? Papel crepé. Es crepé, ¿sí? Parece china, pero no es. Es papel crepé, ¿verdad? Es un simple papel crepé. Y si usted ve esto, ¿usted qué ve? Una flor, pero es papel crepé, ¿sí? Solamente que ya sufrió una transformación. Sigue siendo papel crepé, pero está transformado. Entonces, cuando nosotros lo vemos, no vemos y no decimos, ese es papel crepé, ¿verdad? ¿Qué decimos que es? Es una flor. Entonces, nosotros necesitamos ser transformados para no caer, porque cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, hay muchas cosas que el enemigo va a hacer para que nosotros nos desviemos. Muchísimas cosas. Y quiero invitarles a que vean por ahí en su Biblia y va a aparecer ahí en la pantalla. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Efesios 4:22. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de quién? Del viejo hombre que está, como dice, viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí uno empieza a tener la transformación que necesitamos para permanecer en el camino del Señor. Dice ahí, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer con esa pasada manera de vivir? ¿Qué dice ahí que hagamos? Despojarse de esa pasada manera de vivir. ¿Qué significa la palabra despojar? ¿Usted sabe qué es eso? Quitar, ¿verdad? No sé si alguna vez le ha tocado ver a una persona que vienen y compró una casa o adquirió muebles o se comprometió con algo, pero no pudo cumplir con el trato. Y viene la compañía y ¿qué hace? Lo despojan de lo que ya tenía, ¿verdad? Le quitan todo, le quitan la casa, le quitan los bienes, le quitan todo lo que ella haya adquirido porque no pudo cumplir su compromiso. Y la palabra de Dios dice que ahora nosotros también debemos que despojarnos de esa vieja manera de vivir, de esa pasada manera de vivir. Quiere decir que nosotros, hay un momento en nuestra vida que necesitamos entender que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Para qué vino a morir Cristo en la cruz del Calvario? ¿Para que usted y yo seamos iguales? ¿Sigamos iguales? No. ¿Por qué? Él va a morir en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros. Amén. Para que haya un cambio en nuestras vidas, para perdonar todos esos pecados que estaban ahí acumulados durante siglos. Bueno, ya nadie tiene siglos, ¿verdad? Pero vamos, es un ejemplo. Durante tanto tiempo, desde que nacemos, empezamos a adquirir malos hábitos, malas costumbres, hacer cosas malas, ¿verdad? A veces papá y mamá no nos dan el conocimiento de la palabra y otras veces, aunque nos los den, nosotros lo despreciamos y agarramos y vivimos una manera, a nuestra manera y empezamos a pecar, a pecar, a pecar, a pecar. En el pasado, ¿saben cuándo es el pasado? ¿Cuándo es pasado? El pasado fue hace un segundo, ¿sí? Hace un segundo ya es pasado. Si usted pensó en esta mañana, ay, esa vieja que se calle ya es pasado, ya lo pensó, ¿verdad? Ya pecó, hermano, porque vino aquí a escuchar la palabra del Señor. Pasado es todo lo que hemos hecho unos segundos atrás. Y Dios dice que de esos segundos atrás que hemos vivido, han habido tantas cosas que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida, Porque hay una razón ahí, dice, despojémonos del viejo hombre que está como viciado conforme a los deseos. ¿Cómo dice esa palabra? Engañosos. Esos vicios, esos deseos, ¿cómo son? Engañosos. A ver, dígale al que está a su lado, engañoso. ¿Sí? Engañosos. ¿Sabe por qué son engañosos? Porque nos hace creer el enemigo, nos hace pensar el enemigo que si actuamos de cierta manera nos va a ir bien.
¿sí? Si alguien se acerca a usted y le dice, oye, mira, tengo un super plan para hacerte millonario en 2 días, ¿qué pensarías tú? Dime cómo, wow, yo quiero ser millonario, ¿verdad? Porque es un deseo tener dinero, es un deseo vivir bien, es un deseo el carro del año, ¿verdad? ¿Sí? Pero esa persona te dice, mira, ¿quieres? Y tú no, pues que sí. Y ahí te dice, mira, ven, vamos a ir a asaltar un banco. ¿Sí? No te va a pasar nada, todo está bien planeado. Todo está bien planeado. Ya el del banco nos va a dejar así, hay todos, muchos involucrados, el del banco nos va a permitir pasar, vamos a llegar a la bodega fácilmente, todo está organizado. Y en aquel entonces, el chavo no está viendo el peligro, está viéndose en la playa, tomándose un coco, ¿verdad? Por allá se fue a Hawái, a Grecia, no sé, con todos los millones que se va a ganar del banco, del robo del banco, ya él ya se ve por ahí en la cima del cielo, ¿verdad? Pero resulta que el plan fracasa. Y el chavo ya está ahí asaltando el banco y llega la policía. ¿A dónde va a ir esa persona? A la cárcel, ¿verdad? Adiós Hawái, adiós Grecia, adiós cima del cielo. ¿Sí? Póngale que no falla. Roba y se hace millonario la persona. ¿Sí? Por su deseo de ser rico. Ya está millonario, está ahí en su casa. Ya no tiene paz porque le van a ir a robar a él. ¿Sí? Tiene tanto que ya no hace nada, se vuelve un ocioso, se vuelve un vicioso, empieza a tomar porque no tiene nada que hacer, ¿sí? Y al rato que tiene una cirrosis y está en el hospital. ¿Por qué? Porque esos deseos son engañosos, porque la realidad no es lo que es bueno para nosotros. En realidad, esas cosas no son buenas para nosotros, ¿sí? El enemigo, hay cosas tan pequeñitas que nos hace decir, mira, miéntele. No, hombre, no se va a enterar. ¿Verdad? No se va a enterar. Tú engañas, no se va a enterar. Miéntele. ¿Y qué pasa después? ¿Sabía usted que todo sale a la luz? Todo sale a la luz. Entonces, por eso Dios nos habla y nos dice que debemos de despojarnos, de quitar ese viejo hombre que está ahí viciado con esos deseos engañosos que ya no sucedieron. No es lo que va a pasar todavía, es lo que ya pasó atrás. Tenemos que dejar lo que ya pasó atrás, desarraigar de nosotros lo que ya pasó atrás. Para nosotros podernos sostener en la vida cristiana, necesitamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, sufrir una transformación. Diga conmigo, tengo que sufrir una transformación. Mira, algún día usted se necesita sentir un transformer. ¿Ha visto los transformers? ¿Sí? ¿Cómo son esos juguetes? De carros a aviones. ¿De qué? A barcos, ¿a qué? A ver, ilústrenme, porque ya se quedaron atrás esas caricaturas. ¿Verdad? De simples cositas se transforman en algo grande, ¿sí? Nosotros tenemos que transformarnos y sentirnos transformes. De simples mentirosos, ser honestos. De simples rateros, dejar de robar. ¿Sí? Necesitamos sufrir la transformación. Y usted y yo tenemos que aprender a vivir pensando y sintiendo y creyéndonos verdaderos transformers. Personas que quieran ser cambiadas por Dios, ¿sí? Personas que verdaderamente quieran tener una vida buena, no engañosa como la que nos ofrece el enemigo. Mire, vea usted conmigo el siguiente pasaje, Hebreos 2:1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, dice, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué pase por ahí? ¿Cómo dice ahí? No sea que ¿qué? Que nos deslicemos. ¿Alguna vez se ha deslizado usted? Yo sí, varias veces. Se da un sentón que wow.
Qué feo se siente, ¿verdad? Dice ahí, es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído. Yo estoy segura en esta mañana que alguien ya te compartió esta palabra. Que alguna vez alguien ya te dijo que Cristo murió en la cruz del Calvario, que quiere darte una vida mejor. Amén. Pero nosotros necesitamos que atender con más diligencia lo que hemos oído. Cada vez que usted viene a la casa del Señor y oye la palabra, cada vez que usted lee la Biblia y ve lo que la palabra dice, usted y yo necesitamos atender con más diligencia. O sea, más rápido. ¿Sí? A ver, diga conmigo así, más rápido. ¿Sabe tronar los dedos? Más rápido. Yo tengo aceite. Más rápido, con más diligencia lo que hemos oído. Tenemos un problema como seres humanos porque en muchas ocasiones escuchamos la palabra y decimos, ¡wow! ¡Qué hermosa palabra! ¡Qué bárbaro! ¡Qué unción tan grande! El predicador se esmeró en esta mañana. Todo lo que dijo era para mí. ¿Verdad? ¿A cuánto les ha pasado por así? Todo lo que dijo era para mí. Desafortunadamente, no atendemos a la palabra. Solamente la escuchamos y salimos de la casa, de aquí, ¿verdad? De la congregación, bien contentos, lunes, martes, miércoles, jueves. Y el sábado, wow, ni nos acordamos de lo que había predicado el hermano. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? ¿De qué hablaron? No lo sé. ¿Verdad? ¿Qué consejo me dio? Ay, eso no era lo que tenía yo que hacer. ¿No le ha pasado así? De repente usted va y pide el consejo, ¿no? Y el pastor acá saca su Biblia y le dice. ¿Y usted qué pasa? Va y hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se le olvidó atender, poner atención y ser diligente con lo que le habían dicho que hiciera. ¿Sí? Es un problema que el ser humano tiene. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de robar siempre la semilla que Dios deposita en nosotros. ¿Sí? El enemigo trata de robar la semilla que Dios está depositando en nosotros. ¿Cómo dijimos que se llama este mensaje? Ahí pónganles el nombre. ¿Cómo se llama el mensaje? Transformándonos para no caer. El pasaje que estábamos leyendo dice que podemos, ¿qué? Deslizarnos. Podemos deslizarlos. Si no atendemos con diligencia lo que estamos oyendo, lo que se nos está compartiendo, podemos deslizarnos. Podemos deslizarnos. ¿Qué será deslizarnos en la obra del Señor, en el camino del Señor? Caer. ¿De qué manera? Haciendo lo malo, pecando. La Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hagamos va a ser juzgado delante de Dios. Todo lo que hagamos. Fíjese que dice Hebreos 2, el verso 2 y el 3, para que me cambien por ahí la filmina. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice que si los ángeles dijeron algo y fue firme y se recibió toda lo que era la justa retribución, ¿cómo usted y yo vamos a escapar de eso? No se puede. No podemos escapar. Tarde o temprano va a llegar un día en el cual nosotros vamos a ser llamados para presentarnos delante del Señor y vamos a ser juzgados por lo que se nos predicó y lo que hicimos nosotros con la palabra que escuchamos. Y es entonces donde dice que vamos a recibir lo justo. Lo justo vamos a recibir. Si nosotros menospreciamos y despreciamos la salvación que Dios nos está dando, ¿sabe que Dios también nos va a despreciar a nosotros? Algunos vamos a escuchar cuando lleguemos a la presencia del Señor, bien, buen siervo fiel, ¿verdad? En lo poco hiciste
Fuiste fiel en lo mucho que te pondré. Pero otros también vamos a escuchar, apártate de mí, hacedor de maldad. Apártate de mí, hacedor de maldad. Es por eso importante y necesario que nosotros no solamente vengamos a escuchar el domingo o pongamos por ahí en nuestra casa el CD de la predicación, ¿verdad? Ay, hoy es viernes, voy a poner a ver qué dice la hermana Mónica. ¿Qué dice por ahí Areli en Cristianismo Radical? Voy a ver qué dicen los jóvenes. No se trata solamente de escuchar o de leer, se trata de aplicar a nuestra vida, de ir despojando a ese viejo hombre, sacando esa manera de vivir que tenemos del pasado, quitarla, desarraigarla de nosotros, con la conciencia y sabiendo de que un día vamos a ser llamados a cuentas por Dios. Dile que está a tu lado por ahí, Dios te va a llamar a cuentas. Díselo otra vez. Sí. Ahora dígase a sí mismo, Dios me va a llamar a cuentas. Dios me va a llamar a cuentas. ¿Qué cuentas entregaremos nosotros cuando sea el momento preciso? ¿Qué cuentas entregaremos delante de la presencia del Señor? En esta semana hubo un accidente. La mayoría de nosotros lo sabe, ¿verdad? Aquí en esta ciudad. ¿Qué pasó esta semana en esta ciudad? Hubo una explosión ahí en la refinería, ¿sí? Y fue algo tremendo. Un día después de la explosión platicábamos con Beto, porque Beto le tocó estar ahí a la vuelta. ¿Sí? Metros más, metros menos, ubicación exacta no la sé, pero súper cerca de la explosión. Y cuando él sale y ve todo el fuego, todo lo que estaba pasando ahí, pues se quedan sin palabras. Andaba con Dani por ahí también, ¿verdad? Se regresan a su casa y todo, pero al día siguiente que hablábamos, analizábamos que pudo él haber quedado muerto en ese instante, porque estuvo muy cerca de donde sucedió el accidente. Y nosotros le compartíamos, bueno, ahorita a lo mejor, como se dice por aquí, ¿verdad? Ya hubiera estirado el pie. Y ahí estaría en la presencia del Señor. ¿Y qué cuentas? ¿Qué cuentas vamos a rendir cuando se llegue ese momento? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Porque Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con los dones, con los talentos que yo te di? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Dónde estuviste? ¿Cuál era tu iglesia? ¿A cuántas personas llevaste a mi presencia? ¿Cuántas almas salvaste? Dios nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hagamos aquí. Y si en este día nosotros saliéramos de esa puerta y vinieran de volada alguien por ahí y nos atropellara, como la persona que se salvó del incendio, y salió corriendo del incendio, de la explosión, pero iba tan desorbitado y tan descontrolado de lo que había sucedido, que dice ahí que no es una historia, es una realidad, que el hombre cruzó la avenida, pero al hombre lo atravesó también un vehículo. Y ahí quedó. Si nosotros tuviéramos que entregar cuentas en este día, ¿qué cuentas le íbamos a dar al Señor? Lo primero que usted y yo necesitamos saber es a dónde nos vamos a ir. A lo mejor el Señor dice, pues tú ni me cuentas porque aquí no está tu nombre. Tú no tienes derecho a estar en la presencia mía. Por eso es tan importante, hermanos, que en primer lugar nosotros hagamos esa decisión para decirle, Señor Jesús, yo creo verdaderamente que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, por mis pecados, para darme una vida mejor, una vida nueva. Sabes, la vida no es fácil. Dile al que está a tu lado, la vida no es fácil.
Sacúdelo ahí, golpéalo. No lo agarre trancazos, nada más dije golpéalo. La vida no es fácil. En la vida uno va a presentar retos, en la vida uno va a sufrir. Van a venir tiempos difíciles, tiempo de bonanza, tiempo de alegría, como ahorita que orábamos por Dylan, ¿verdad? Pero va a venir tiempo de tristeza, tiempo de sufrimiento, tiempo de dolor. Pero todo lo que nos pasa es parte de la soberanía de Dios para transformar nuestra vida de acuerdo a su propósito. De acuerdo a su propósito. Pero lo primero que tenemos que entender es que le necesitamos a Él. Necesitamos que Él escriba mi nombre ahí en el libro de la vida. Esa seguridad de que si a usted le pasa algo en este momento, usted se va a ir a la presencia de Dios. Luego viene de lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Ya llegó a la presencia del Señor, vamos a ser juzgados. ¿Sí? Vamos a ser juzgados por Él de acuerdo a lo que hayamos hecho. Filipenses 2:12 dice, el siguiente texto que tengo ahí, en la parte primera del texto dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. ¿Cómo dice ahí? Como siempre habéis, ¿qué? A ver, lea bien fuerte conmigo. Como siempre habéis, ¿qué? A ver que los oigan los que están allá afuera. Como siempre habéis, ¿qué? Obedecido. Como siempre habéis obedecido. Una de las claves para que nosotros podamos ser transformados, moldeados por Dios, para que no nos deslicemos, para que no caigamos, es la obediencia. La obediencia. ¿Sí? Lo que Dios dice, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y decía ahí el apóstol, o dice en la palabra, dice, no solamente cuando estaba él, ¿verdad? Sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Sí? Algunas veces nosotros obedecemos porque está el pastor. Como está el pastor, pues que no vea que voy a hacer algo malo. Sino cuando dice, en su ausencia. Cuando nadie nos ve. Cuando no está el hermano al lado. Necesitamos obedecer la palabra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, hermanos. Siempre, en todo momento. En todo momento y en todo lugar. Dios nos quiere bendecir. El propósito de Dios es que nosotros tengamos la vida eterna. Es que nosotros vayamos a su presencia. ¿Sí? Dios no quiere verte en la cárcel, Dios no quiere verte en drogas, Dios no quiere verte en alcohol, revolcado allá afuera. Dios no quiere vernos en miseria, que no tengamos dinero para comer. Dios no quiere vernos como matrimonios destrozados, no quiere ver a nuestros hijos haciendo cosas malas. No, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es salvar cualquier situación que haya en nuestra vida. El propósito es salvar esa situación. Salvar, traer a bien. Pero nosotros necesitamos ¿qué? Obedecer la palabra del Señor. Obedecer la voz. Obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La manera en que Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Hebreos 2:18 dice por ahí, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer, a los que son tentados. Muchas veces usted y yo decimos que no podemos hacer las cosas, que no podemos vencer las tentaciones, ¿verdad? De repente usted puede decir, ay, pastora, pues usted, pues porque ahí está de pastora y no le queda de otra más que portarse bien, ¿verdad? A lo mejor usted tiene ese concepto,
La pastora se tiene que portar bien porque es la pastora. Pero no es así. No es así. Todos somos tentados. Todos. Todos. Pero la palabra del Señor dice que cuando Jesucristo padeció, fue tentado, Él también es poderoso para socorrernos, para que nosotros, ¿qué? No seamos tentados, para que venzamos la tentación. Va a venir a tentarnos el enemigo, pero ¿qué vamos a hacer? No le vamos a hacer caso. No le vamos a hacer caso. Vamos a vencer la tentación. Amén. A ver, diga conmigo, voy a vencer la tentación. ¿Por usted solo? Por el Señor. Amén. Por el Señor. Vamos a vencer la tentación por el Señor, porque Él nos puede socorrer. ¿Sí? No solamente la tentación del pasado, porque hemos hablado un poco del pasado, pero también el enemigo viene a tentarnos para no orar, para no leer, para no congregarnos, viene a tentarnos para no servir, para no testificar, para no usar nuestros dones o nuestros para chismear, para murmurar, para quejarnos, ¿verdad? Pero fiel es Dios y Él es poderoso y Jesús para socorrernos y vencer la tentación, ¿ok? Por eso no debemos de tener en vano la gran salvación que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús. 12, la segunda parte del versículo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Dile al que está al lado de ti, ocúpate. Yo creo que es por demás, sabemos lo que es ocuparnos, ¿verdad? Es hacer las cosas, ¿verdad? Sí, pero dice aquí que nos ocupemos de qué, de lavar los trastes, de ir a trabajar, de regar el pasto, ¿no? De sembrar plantas. Salvación. Ocúpate de tu salvación. En otras palabras, no seas egoísta, deja. Párate, vete a la iglesia, lee la palabra, oye la palabra, pon en práctica la palabra, ocúpate de tu salvación. Ocúpate de tu salvación, ¿sí? Porque podemos caer. Y Dios quiere que seamos transformados para no caer, para no pecar. Se trata de accionar, de ponernos las pilas, ¿verdad? Como vimos aquí, esto ya dejó de ser papel, crepé, y se convirtió en una flor. ¿Ok? Dios quiere que nos ocupemos de nuestra salvación para que dejemos de ser simples pecadores y seamos hijos del Rey, siervos de Dios. Amén. Tenemos que ponernos la camiseta y no la camiseta que venden, ¿verdad? Que aquí trae soy hija del Rey. Y cuando Dios me hizo, se sacó la lotería, ¿verdad? No. Eso está aquí. Está en lo que yo hago. Está en que yo corro para hacer la obra del Señor. Está en que yo corro para leer la Biblia. Está en que yo corro para arrodillarme a orar. Eso es ocuparnos en nuestra salvación. Hacer las cosas que el reino está demandando que yo haga. Amén. Y cuando el enemigo le diga, no lo hagas, usted dígale, vete de aquí. Vete de aquí. Y tómese de la mano del Señor Jesucristo y dígale, Señor, ayúdame a vencer la tentación. Y usted hágalo. Hágalo. Ocúpese de su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:13 dice por ahí que el Señor es, en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como qué, como el hacer, por su buena qué, voluntad. Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Dios mismo, pero el problema es que nosotros no estamos con Dios. ¿Sí? Estamos cantando allá en el cielo y no los creemos. Allá en el cielo. No, es aquí. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Pero ¿cuándo lo va a producir? Cuando nosotros tenemos esa relación personal con Él íntima. Porque Dios te va a decir, órale, ve, órale, haz.
órale, muévete, camínale. Pero cuando estamos así, Él va a decir, muévete, camínate, haz al aire. Pero cuando tenemos esa relación íntima y profunda y la mantenemos con Él y vamos venciendo las tentaciones, se hace una realidad esa palabra. Él produce el querer como el hacer. Él nos hace sentir y nosotros actuamos. ¿Sí? Eso es el querer como el hacer. Él nos hace sentir venir a la iglesia, pero yo voy a la iglesia. Él me hace sentir el dar, pero yo soy el que doy. Él me hace sentir el servir, pero yo soy el que sirvo. Él me hace sentirle hablar a alguien, pero yo soy la que hablo. Eso es el que Dios produce, el querer como el hacer. Lo produce cuando Él está en nosotros, cuando está vivo, cuando está latiendo ahí. El Espíritu Santo está tocándonos y hablándonos. Es entonces cuando se produce. Nosotros vemos que una persona se convierte a Cristo y si usted se queda, wow, nada más quiere estar en la iglesia, ¿verdad? No sé qué le pasa. Viene cansado del trabajo ahí ya tirando la toalla, pero llega a su casa, se baña y corre a la iglesia. Porque tiene una plena comunión con el Señor que está produciendo el querer como el hacer. El querer como el hacer. Si usted y yo no sentimos eso, tenemos un problema. Si usted y yo nos quedamos en el querer, tenemos un problema. Tiene que ser el querer con el hacer, porque lo produce Dios. Amén. Dios lo produce. Quiero terminar con este texto. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Sí? Usted y yo tenemos que llegar al punto de nuestra transformación, de decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Sabe qué significa eso? Que yo voy a hacer lo que Él quiere que haga. Simple y sencillo. Yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga. Y entonces las múltiples bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas. Las múltiples bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas. Yo no le estoy diciendo que no va a tener pruebas y que no va a tener luchas, ¿eh? Va a tener pruebas y va a tener luchas. Pero Cristo es más que vencedor. Y si Cristo vive en mí y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, yo soy más que vencedor. Amén. Yo soy más que vencedor. El Señor quiere darnos aún muchísimas más cosas, pero primero nosotros tenemos que reconocer que le necesitamos. Amén. Tenemos que reconocer que le necesitamos. Segundo, tenemos que someternos a Él, accionar, hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, obedecer su palabra. Y tercero, yo creo, y lo más importante, es mantener nuestra comunión con Él diaria, íntima, porque entonces es como Él va a producir el querer como el hacer, ¿sí? El querer como el hacer. Y el viejo hombre se va quitando de nuestras vidas. ¿Se puede? Sí se puede. Amén. A ver, ¿se puede? A ver, no le escuché. ¿Se puede? Ay, como que cuesta trabajo decirlo, ¿verdad? ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. Y usted vino en esta mañana para que Dios, porque Dios le quiere decir, sí se puede. Amén. Sí se puede ser transformado y se puede estar en pie y se puede no caer. Sí se puede. Sí se puede. Y Dios quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Dios quiere hacerlo con cada uno de nosotros.